Muchísimas gracias. Realmente nos sentimos complacidos con su presencia. El pueblo wixárika, a lo largo de este foro, en este espacio destinado para el diálogo, para el debate de las ideas y sobre todo para el trabajo legislativo, concluimos en un pronunciamiento a manera de conclusión en relación al análisis de la propuesta legislativa Wirikuta, el derecho a lo sagrado. México, Distrito Federal, 19 de abril de 2012. Nosotros, el pueblo wixárika, representado por nuestras autoridades tradicionales, agrarias, civiles, maracates, jicareros, continuamos con el compromiso emanado de la peregrinación a Wirikuta, realizada a principios de febrero, por y desde nuestros centros ceremoniales hacia nuestro territorio sagrado Wirikuta, donde se fundamentan las esencias de la vida y habitan nuestras deidades. En este lugar, ese día, se conoció el sentir de Tatehuarit Tutsi, el abuelo fuego, a través de Tamatsi Cauyumari, el venado azul, quien es el portavoz de los sagrados. Wirikuta es parte integral del patrimonio ancestral, material e inmaterial de nuestro pueblo wixárika. Por ello resulta indispensable que sea garantizado el reconocimiento y el acceso sobre los territorios que ancestralmente hemos ocupado y o accedido tradicionalmente, aún y cuando no existe la titularidad formal reconocida por el Estado mexicano. Agradecemos el espacio al Senado de la República y a los senadores que hicieron posible realizar este foro de análisis llamado Wirikuta, el derecho a lo sagrado. La defensa de la vida, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones milenarias, de la continuidad de vida en el planeta, están en un riesgo muy grave. El gobierno federal, de manera irresponsable, ha concesionado a empresas mineras gran parte de nuestro territorio sagrado Wirikuta para la extracción de minerales. Asimismo, el estado de San Luis Potosí ha permitido e impulsado la instalación de empresas agroindustriales que devastan la biodiversidad en Wirikuta, destruyendo un frágil ecosistema, donde hay plantas protegidas por la ley en peligro de extinción y endémicas, como el caso del jicuri, peyote, así como arbustos que protegen al jicuri, el mezquite, la gobernadora y otras más. Lo anterior evidencia que el Estado mexicano se encuentra en continua violación de nuestros derechos contenidos en la Constitución mexicana, en los tratados internacionales como el Convenio 169 para pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo y en la Declaratoria de los Pueblos Indígenas para la Organización de las Naciones Unidas. Asimismo, desde este recinto del Poder Legislativo Nacional denunciamos el mal actuar de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, mintiendo a las comunidades wixárika y tari, ocultando información para imponer condiciones que no protegen a nuestros territorios sagrados, Wirikuta y Aramara, en el caso de Aramara en el estado de Nayarit. El CDI, a través de presiones y malinformaciones, ha promovido la inclusión de Wirikuta dentro de la Convención de Salvaguarda del Patrimonio Cultural e Inmaterial entregado en París a finales de este mes pasado. Una solicitud sin el consentimiento libre, previo e informado del pueblo wixárika. Para este efecto, sin embargo, sabemos por expertos que esa convención no protege la integridad de Wirikuta. A pesar de ello, la CDI procedió con la postulación a dicha convención. Es importante hacer del conocimiento a la población en general que Aramara, donde viven nuestras deidades, localizada en San Blas, Nayarit, también se encuentra en inminente riesgo, pues dicho territorio ha sido concesionado a hoteles y empresas turísticas, dejando al pueblo wixárika solo un derecho de paso para la entrega de ofrendas en este sitio sagrado. Como se expuso durante estos 2 días en este Senado, autoridades, conocedores, wixárika y tari,
expertos, académicos, abogados, investigadores, ingenieros, habitantes de Wirikuta, se demostró el riesgo que enfrenta Wirikuta, Aramara y nuestra cultura wixárika. Se habló de los derechos fundamentales que nos asisten como pueblos originarios, como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en cierta medida en su capítulo primero, los derechos y las garantías mínimas que las autoridades del gobierno mexicano, dentro del artículo 2, que hace referencia específica a los indígenas, y en el artículo 27, el cual garantiza una protección a las tierras indígenas, pero se habla de los derechos internacionales reconocidos y las obligaciones que tiene el Estado para respetarlos, garantizarlos y cumplirlos. El territorio sagrado de Wirikuta forma parte fundamental e indisoluble del patrimonio cultural, material e inmaterial del pueblo, por lo que se requiere se protejan con las providencias propias de la propiedad, posesión y las instituciones que caracterizan los territorios indígenas, pues el despojo y deterioro de dicho territorio sagrado afectaría en igual medida al pueblo como si se les hubiera despojado de los territorios donde desarrollan su vida comunitaria. El territorio desde la concepción indígena constituye el espacio natural de vida, concebida como una unidad ecológica fundamental donde se desarrolla la vida en sus múltiples expresiones y formas. Este espacio natural es fuente de saberes y conocimientos, de cultura, identidad, tradiciones y derechos. Así el territorio integra los elementos de la vida en toda su diversidad natural y espiritual. La tierra, con su diversidad de suelos, ecosistemas y bosques, la biodiversidad de los animales, las plantas, los ríos, lagunas y esteros. Los ecosistemas naturales son considerados por los pueblos indígenas como hábitat de los dioses, protectores de la diversidad de la vida, y gracias a ellos se mantiene la integridad y el equilibrio del bosque, de los ríos, de las lagunas y la fertilidad del suelo, lo que permite que las plantas y animales puedan vivir y reproducirse. La reivindicación de nuestros derechos humanos y como pueblos indígenas que estamos haciendo de manera pacífica, desde un consenso en nuestras asambleas comunitarias primeramente, nuestro órgano máximo de todas las decisiones dentro del marco constitucional, respaldados por la misma Constitución, los tratados y convenios internacionales que ya tienen jerarquía constitucional sobre leyes generales y secundarias, la hacemos decididos de que no debemos nunca más un México sin nosotros y nunca más un México donde no se respeten nuestros derechos. A lo anterior, los pueblos wixárikas reunidos en este recinto proponemos: primero, exigimos la cancelación de las concesiones mineras de Wirikuta y su zona de influencia por violar nuestros derechos culturales y colectivos. Segundo, solicitamos se ordene la comparecencia a esta Cámara al titular de la CDI para que, so pena de mala función pública, al no hacerlo, informe a la nación y al pueblo wixárika sobre sus actos y la solicitud para incorporar a Wirikuta a la Convención de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. 3. Se establezca un convenio de colaboración entre el Instituto de Investigaciones Legislativas Belisario Domínguez y el pueblo wixárika a través del Consejo Regional de Autoridades Wixárika y el Frente en Defensa de Wirikuta para la investigación y la proposición de las iniciativas de ley o de reformas que aseguren el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, lo que el Estado mexicano está obligado a proteger por mandato constitucional y por tratados y convenios internacionales. 4. Exigimos al Estado mexicano que se acate la suspensión que otorgó el Poder Judicial Federal al pueblo wixárika para que la actividad minera en Wirikuta se detenga hasta en tanto no se resuelva el fondo del juicio de amparo. 5. Solicitamos a esta honorable Cámara a los servidores que cite a los servidores públicos responsables de la emisión y ejecución de actos que de hecho y de derecho han tenido, tengan y puedan tener por efectos de la privación total o parcial, temporal o definitiva de los derechos colectivos de nuestro pueblo a libre acceso al uso, goce, disfrute y conservación de nuestros territorios sagrados. Lo anterior a fin de que justifiquen sus actos, acciones, para en su caso iniciar los juicios de responsabilidad correspondientes. 6. Se reconozca fehacientemente en el marco jurídico mexicano la personalidad de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y no como entidades de interés público. 7. Implementar mecanismos para el pleno acceso a la jurisdicción del Estado que faciliten la demanda de los derechos individuales y colectivos que afectan a los pueblos ante las instancias judiciales correspondientes,
el reconocimiento al derecho territorial de los pueblos entendidos, estos como el espacio donde se desarrolla toda la cultura. Y por último, la implementación de mecanismos para las consultas de los pueblos, para la aprobación de las políticas públicas y acciones que afecten directa o indirectamente la vida de los pueblos, bajo el fundamento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos indígenas y su incorporación a la legislación nacional. Sustentamos nuestros reclamos en los diversos foros que se han llevado a cabo a lo largo de la lucha del pueblo wixárika. Sustentamos nuestros reclamos y nuestras razones en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás instrumentos legales firmados y ratificados por el Estado mexicano que dan protección a los derechos humanos del hombre. Por lo anterior, las hermanas y hermanos Wixárika solicitamos ante esta honorable Cámara de Senadores su inmediata intervención en la pronta solución de nuestras demandas. Los pueblos wixárikas hemos dado prioridad al diálogo por la vía pacífica y queremos seguir manteniendo esa postura. Ya lo dijeron nuestras deidades en el encuentro que sostuvimos en Wirikuta a principios del mes de febrero. La palabra de que no hagamos ningún cambio de sus olimpios espirituales, de los 4 puntos cardinales ni de los lugares sagrados, tampoco ningún cambio en los centros ceremoniales. Las deidades nos piden de igual manera que busquemos qué fue lo que hizo germinar en esta vida, que busquemos con qué se fortalecieron y les fue posible evolucionar. Nos piden que nosotros seamos los parteros de nuestras deidades ancestrales y nos sigan advirtiendo que nada cambie, que nada se cruce en el camino de su nacimiento, que tengamos el espíritu limpio, que no tengamos miedo, que mantengamos el equilibrio de nuestro ser para poder recibir el nacimiento del nuevo universo celestial, de las deidades, que evitemos el miedo, porque si no todo resultaría en todo lo contrario y atraeríamos enfermedades espirituales de cuerpo y alma. Atentamente, autoridades tradicionales, civiles y agrarias del pueblo wixárika, reunidos los días 18 y 19 de abril 2002 en el foro de análisis para una propuesta legislativa. Wirikuta, el derecho de lo sagrado. Wirikuta no se vende, Wirikuta se ama y se defiende. Van para eso.